Miércoles 29 de enero del año 2025, ya nos quedan poquitos días, el viernes se acaba el mes y comienza febrero, mes de los enamorados, y por ahí viene la planilla, y no por darle malas noticias, pero se acerca, así que vaya preparándose. Muchas cosas pasando en las últimas horas en el país, y tengo que comenzar. Más allá de decirles que estará con nosotros ahorita a las 6:30 el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Raúl Márquez. A las 7 de la mañana tendremos con nosotros a uno de los portavoces, no solamente del Partido Republicano, sino a uno de los más grandes favorecedores de Donald Trump. Estará con nosotros el amigo Mario Porrata. Y a las 7:30 hablaremos con el representante Rodríguez Aguiló. Gabriel Rodríguez Aguiló estará con nosotros. Ayer, a través de los micrófonos de Z93 en la tarde, en el programa que hago, que es un segmento legal, no hay mucha política envuelta, a pesar de que muchas veces los temas nos obligan, y detallaba un asunto de cierta información que me llegó, y ayer un poco se los dejé saber temprano, porque ya la tenía temprano también, y hablaba de la cooperación que pudieran tener autoridades estatales que no tienen jurisdicción sobre los asuntos federales que tienen que ver con migración. Y les decía que se había sostenido una reunión el lunes en la tarde-noche en Fortaleza, donde acudieron no solamente la gobernadora, no solamente la gente del ICE y de otras entidades federales con jurisdicción sobre la migración, y que allí se había solicitado cierta información que me llamó mucho la atención, como los protocolos de intervención en escuelas, hospitales e iglesias y centros de cuidado también de envejecientes. Y que si se estaba solicitando por parte de la gobernadora esa información, era porque eso podía venir por ahí, o ya era más que seguro que eso ocurriese. Pero miren, no solamente pasó eso. Hubo una participación de otras entidades estatales, como les detallo al principio. Y ya no aparenta ser. Ya la jefa de fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico confirma que se pasó un mensaje a los fiscales de distrito estatales de aquí, de Puerto Rico, que no tienen nada que ver con el asunto migratorio, no tienen jurisdicción para entrar en eso, al igual que la policía no lo tiene. Pero que parece, como siempre les digo, que por búsqueda de congraciarse, y mira qué buenos somos con las órdenes nuevas del presidente, vamos a cooperar con las autoridades federales para que lleguen a las cuotas de personas que deben deportar. Y si vamos a la orden ejecutiva y a los anuncios previos del presidente Trump, hablaba de sacar los criminales de circulación. Sí, esas gangas que mataban, violaban, asaltaban, dañaban negocios, por ahí iba la línea. Y muy poca gente se podía oponer a esa situación, porque al final del día es una conducta ilegal, criminal, antijurídica, todos los adjetivos malos que usted le quiera poner. La tenía. Eso de lo cual hablaba Donald Trump en campaña. Y sí, inclusive si se limitaba a eso, pudiera ocurrir, porque la conducta del ser humano no es perfecta, que se llevaran gente enredada que no necesariamente tenían que ver con los asuntos de antecedentes criminales en Estados Unidos, en territorio de Estados Unidos. Lo que usted haya hecho allá en el país de donde vino, eso no se supone estuviera contemplado ahí, porque no necesariamente iba a haber esa información. Era la conducta o casos que usted se hubiese buscado en Estados Unidos o en territorio americano. Y a esos efectos, vamos, todo bien hasta ahí, o parecería estar bien hasta ahí. ¿Qué termina pasando? Que se han ido por el chorro no solamente la gente con expediente criminal y antecedentes penales, sino que gente que no ha cometido ninguna violación de ley en Puerto Rico.
que usted no tiene su estatus migratorio regulado, no tiene sus documentos al día, que eso es una violación de la ley de inmigración, ley propuesta, aprobada por el Congreso, firmada por un presidente, definitivamente. Y usted puede comerse X números de veces el pare y el policía que lo ve le da break y no le da el ticket. Ahora, el día que le dé la multa, porque usted no se está comportando conforme a la ley y eso es ley y no se ha derogado, el día que le den la multa, que le provean la sanción, que lo tramiten y lo procesen, usted no se puede molestar porque sabe que la ley existe y se está violentando la ley. Esa es la realidad y por eso pueden decir, y sé que Mario me lo va a decir ahorita, que inclusive las últimas administraciones demócratas han deportado personas. Y también se habla del impacto que esto tiene en los comercios, las industrias y demás actividad económica y de otro tipo, tanto en Puerto Rico como en muchos de los estados frontera, donde hemos visto visuales de las últimas horas, valga la redundancia, donde vemos ferretería, supermercados, hospitales, centros de cuidado y muchas otras industrias vacías. Los sites de construcción, los sitios donde se construye. No es porque los hayan deportado ya, es porque esa gente tiene miedo de salir de sus casas. Tienen miedo de salir de sus casas porque los arresten y no tengan la oportunidad de siquiera defenderse. Y esa parte es importante, porque ese temor se replica en las industrias, los comercios y en la actividad económica. Y esa pudiera ser la primera línea de defensa que pudiera representar la oposición a Donald Trump. Pero ¿qué ha seguido pasando más allá de las deportaciones? Es que en las últimas horas también han habido dos reveses, dos oposiciones a las políticas de Trump, que les decía ayer y desde el lunes les llevo diciendo que el problema es que en el rango, o sea, las fuentes de derecho, como le llamamos los abogados, tienen un rango. Primero está la Constitución, después están las leyes o leyes especiales, y después vienen las ordenanzas, las órdenes ejecutivas, órdenes administrativas. Eso tiene un rango menor. Los reglamentos de las agencias, todas esas otras pueden complementar, pueden llenar lagunas que no cubra la Constitución o las leyes especiales. Y tienen un rango mayor porque requieren de una aprobación y de unos pasos particulares mucho más difíciles. Porque las leyes al final del día, para los que no se han enterado, hacen excepciones, discriminan las leyes. Y van a decir, Eddie, ¿pero qué tú estás hablando? ¿Cómo que las leyes discriminan? Sí, porque hay unos fulanos y unas fulanas allí, unos seres humanos que dicen, nosotros necesitamos o hemos identificado este interés y de proteger a cierta población por esta excepción que hemos encontrado. Porque si fuera la norma, no hay que legislar. Y buscan cualquier legislación. Les convido a que lo hagan ahora mismo y van a hablar del interés apremiante que tiene ese legislador o esa legisladora que propone y promueve cada pieza que se presenta allí a la consideración de sus pares, de sus otros legisladores que le acompañan en ese momento. E identifican ese interés apremiante que hay que ajustarlo automáticamente, porque hay una necesidad. Y ahí vienen las derogaciones, vienen las enmiendas a las leyes también. Pero por eso es que se le considera con un rango mayor. ¿Qué pasa? Con estas órdenes ejecutivas que son de rango menor, tú no puedes ir en contra de la ley o de la Constitución, que es lo que pasó con la orden ejecutiva que trata sobre la ciudadanía por nacimiento, porque va directo, dicen las alegaciones, veremos a ver dónde aterriza eso, que contraviene la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. Y ayer trasciende otra orden ejecutiva que tiene que ver con la detención o congelación de programas y asignaciones federales. Esto no tiene que ver con revisar los presupuestos de las agencias, que es perfectamente válido que lo haga una administración entrante, para ver si las prioridades de esas agencias donde estuvieron enviando dinero y recursos adelantan políticas que sean afines de la administración que entra. Eso se hace en todas las administraciones, perfectamente válido.
Pero congelar, lo que se llama reapropiar, que es que ya yo había enviado ese dinero para allá y lo que no hayan utilizado, si no lo han utilizado, yo me lo reapropio. Y de ordinario, no de ordinario, mano, tiene que pasar. Eso se hace por acción congresional. El legislador es el que tiene el llamado a decir, esa no es la prioridad de nosotros ahora, voy a aprobar una pieza legislativa, la firma el presidente y reapropian, remueven los recursos de esa agencia o de ese programa. Y se anuncia que por lo menos los fondos de asistencia nutricional, el PAN o los cupones o la tarjeta de la familia, en el caso de Puerto Rico, al igual que el Medicaid, al igual que el Seguro Social, no va a entrar en esa congelación de otorgación de fondos. Ese fue el primer respiro que hubo, porque nadie sabe por dónde aterriza esto de nuevo, porque es nuevo. Esto no ha pasado antes, ningún otro presidente ha hecho esto y mucho menos en el tiempo récord que lo ha hecho Donald Trump. Y no estoy adjudicando si es una buena o una mala política. Es lo que es lo que está pasando y es la oposición que está teniendo por parte de la judicatura, que es la tercera rama de gobierno en cualquier sistema democrático. Y me parece, y les adelanto, y le haré la pregunta ahorita a Mario Porrata, que estará con nosotros, que esto pudiera traerle problemas, objeciones o mínimamente alguno que otro rasguño con el Congreso, sí, con sus propios congresistas que los tiene a favor mayoritariamente. Porque pudiera interpretarse que está usurpando el poder de ese legislador mediante decretos ejecutivos que no pasan el crisol constitucional de la revisión de los legisladores. Anda, eso parece casi un poema. No. Por una razón particular, a alguien se le ocurrió cuando comenzó la República Democrática que ciertas cosas tienen que ser aprobadas por 535 sujetos o sujetas que se sientan en un edificio y que cada 2 años van a reelección y otros cada 4 años y que tenga que haber un trámite, un proceso público y notorio, que la gente tenga oportunidad de enterarse para las normas que van a regir a esa sociedad. Esa es la construcción social, el pacto social que hacemos con los gobiernos que nos administran. Y que hay otros fulanos que van a confirmación, a veces van a votación. En el caso de los federales, de los jueces federales, determinan y son los últimos intérpretes de si esas políticas o esas legislaciones se conforman a ciertos parámetros que tienen que contener. Y si se violentan la manera de hacerlo, el cómo, o si se violentan derechos que ya han sido consagrados en otras legislaciones o en la Constitución, esos fulanos o fulanas que están allí, que se ponen una toga y tienen un mallete en la mano, como debería tener yo de vez en cuando. Yo no es que vaya a ser juez, pero hay gente que se merece su malletazo. Vamos a bregar con eso. Víctor, si estás despierto, hay que bregar con eso. Pero nada, divago. Al final del día, hubo 2 jueces, una jueza y un juez, que determinó que esas políticas hay que detenerlas. Ojo, no canten victoria. Esa congelación del efecto de esas órdenes que dicta Trump es hasta el lunes 3 de febrero. No es que van a mirarlas y va a haber un proceso de 90 días como con FEMA. No. Es que cuando alguien presentó ese recurso ante ese juez o esa juez, dijo, aquí pudiera haber mérito, vamos a mirarlo. Y como me estás trayendo que eso va a afectar a una gran parte de la población y hay un daño, y el daño que les he hablado, el daño inminente, inmediato y no especulativo, no es que vaya a pasar o que a lo mejor pasa, es que es real. Yo creo que con la cuestión de los chavos nadie pudiera oponerse a que ese daño pudiera ser real. Pero trascendido eso y pasando el pasillo del tribunal, como siempre les digo, para llegar a la sala, hay que pasar el pasillo.
ese umbral, como le llaman las fuentes de derecho. Y ahí el que sufre el daño tiene que ser usted, el que haga el reclamo. Esa es la legitimación que siempre van a hablar, lo que llaman la legitimación activa. Pero además de eso hay que probar un daño que sea real, que no sea especulativo, que usted sea quien lo vaya a sufrir y de manera inmediata. Una vez usted presenta esos elementos mínimos, el juez se sienta y abre el papel o el expediente que usted le ha llevado. Ese es el proceso judicial. Usted reclama conforme a una actuación para estos propósitos del gobierno, porque el gobierno tiene que ser quien esté infringiendo, porque si es un particular, usted tiene otro tipo de reclamación. Pero en este caso, esa juez ahora y el juez anterior allá en Seattle dicen, mira, esto pudiera tener mérito, hay que mirarlo con mayor detenimiento. Mientras tanto, vamos a meterlo a la nevera y congelarlo ahí, el efecto. Pero es hasta el lunes, y el lunes probablemente habrá una vista o algún tipo de otro documento que se presente y determinarán si esa congelación se extiende, si por el contrario se derrotan los argumentos de quienes traen el asunto y que esto pudiera representar para propósitos del Congreso, que miren, han estado calladitos, donde en muchas instancias, a mi juicio, y aquí sí lo voy a adjudicar, este tipo de decreto tiene el efecto de contravenir legislación aprobada y vigente. Y todo cool, todo chévere, hasta que me quitas mi poder y hasta que vas por encima de mí. Ahí se acabó el amor. Y así son muchas cosas en la vida. Pero eso es lo que está pasando a nivel de las últimas horas en el gobierno federal. Y les hablaba ahorita y no terminé esa parte y es importante. La directora o la jefa de fiscales en Puerto Rico hace un llamado a sus fiscales de distrito y otros fiscales para que provean listas de personas envueltas en los casos estatales, que sepan esos fiscales que no tienen documento. Y uno dirá, pues, si están envueltos en un caso criminal, pues ahí está conformado lo de que Trump va a deportar a los criminales. Pero no se trata de los acusados. Se tratan de los testigos y las víctimas. O sea que si usted, la pareja con la que vive, le da una pela y acude a la policía y se presenta formalmente una denuncia, a usted la pueden deportar. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a provocar? Que usted no quiera reportar nada. Y que el agresor sepa que está empoderado, de que tampoco le va a pasar nada y no va a haber consecuencias. Y eso para las víctimas, para los testigos es peor. Porque usted puede ver algo que le hagan a alguien y si también tiene el temor de que no tiene sus papeles al día, es el Estado que está llamado a proteger a testigos y a víctimas, quien le va a proveer la información. Y no pasa nada. Esta conducta está avalada por Fortaleza, porque ayer el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, parece decir de que no va a haber cooperación de las entidades federales, de las entidades estatales, para con los federales. Que ese es el mandato de los federales, que ellos lo tienen que respetar, que pueden hacer muy poco, más allá de proveer orientación, pero de que no va a haber cooperación ni de la policía ni del Departamento de Justicia. Eso dijo ayer en expresiones Francisco Domenech. Pero la secretaria de Justicia que estuvo aquí conmigo la semana pasada, mi amiga Janet Parra, ¿va a avalar esta conducta? Cuidado que no le traiga otro problema, otro flanco en su confirmación, porque el sábado va a haber una vista para 8 nombramientos, como les dije ayer, pero no está incluido ni el Departamento de Educación, ni el Departamento de Salud, ni el Departamento de Justicia. Y todos esos nombramientos se hicieron más o menos a la vez. Pero eso no lo van a considerar todavía. Y dice más. El senador Carmelo Ríos, vicepresidente del Senado. Es que hay algunos de esos. Y no habla del de justicia tampoco. Habla de educación y de salud. Hay que llevarlos al caucus y dialogar más sobre ellos. Eso parece no decir mucho, pero habla volúmenes.
alguien o alguienes parecen tener resistencia u objeción a varios de los nombramientos que ha hecho la gobernadora. Y siempre ocurre, no se sorprendan, ¿por qué pasa? Pudieran colgarle a alguno o alguna, simplemente para dejarle saber ciertas cosas al Poder Ejecutivo. Pero si encima de eso, el nominado, por sus propias actuaciones o dichos, propone ciertas cosas que evidentemente muchos nos va a levantar la atención y vamos a exigir respuesta, pues mano, parece que se lo buscan. ¿Cómo vamos a denunciar a las personas a las cuales estamos llamados como sociedad y como entidad de ley y orden a proteger? Yo espero que esto se desmienta, que no ocurra y que esos fiscales que estaban al otro lado del teléfono, del mensaje que le envía la jefa de fiscales, no hagan y no se presten para eso. Porque esos fiscales de distrito y esos fiscales de línea tienen muy clara su misión. Y considerando lo que pagan otras jurisdicciones, hacen un gran trabajo y un gran sacrificio. Tanto ellos, los fiscales, como su staff. Y ni hablar de los policías. Tiene que haber una respuesta en cuanto a esto y no pueden seguir pasando el tiempo. Las redadas siguen ocurriendo los operativos. Y de nuevo, está en contra de la ley. Si usted no tiene los papeles al día, la realidad es que está en contra de la ley. Y les pongo el ejemplo que les di ahorita nuevamente. Usted se puede comer la luz o el pare y es una conducta contraria a la ley. Mientras el guardia no lo vea. Y a lo mejor el guardia hasta le da break. Pero el día que lo cojan y haya sanciones o penalidades o multas, no puede gritar foul. No puede decir, es que yo lo hago todo el tiempo y no había pasado nada antes. Esos no son defensas ante la ley, al igual que no es defensa ante la ley. Decir, yo no lo sabía. El desconocimiento no exime del cumplimiento de las leyes. Si no lo sabía, ahora a las 6:22 de la mañana se entera. Entre otras cosas, va a continuar el asunto de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y mediadores solicitan una prórroga de 45 días adicionales. Yo no sé para qué. Porque los bonistas tienen el sartén agarrado por el mango y más. Porque tienen una decisión del Tribunal Apelativo que hasta donde yo sé no se ha recurrido sobre ella y parece ser ya final y firme, donde pueden cobrar toda su deuda. Que en la práctica y en la realidad eso no pueda ocurrir. Good luck with that. Mientras tanto, la Junta de Supervisión Fiscal ha presentado otra nueva versión del plan de ajuste de la deuda, con lo cual los bonistas no están de acuerdo y no tienen que estarlo. Si les han dado la razón de que pueden cobrar todo, ¿para qué yo tengo que coger menos? Recoger menos dinero. No tengo por qué. ¿Para qué 45 días adicionales? Yo no lo sé. Y esto es importante porque el futuro de la tarifa que usted paga todos los meses a la corporación está en juego. Así que veremos a ver por dónde aterriza esto también y para qué es esa prórroga y qué va a decir la juez. Cuando regresemos de la pausa, ya debemos tener con nosotros al secretario general del Partido Nuevo Progresista. Sí, porque él es el subsecretario, pero no hay secretario en propiedad. Estará con nosotros el licenciado Raúl Márquez. Y veremos a ver qué nos tiene que decir sobre muchos de estos eventos. Él nunca tiene miedo. Fue colaborador mío en otras instancias y veremos a ver qué dice. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Bueno, ya mismito está llegando por ahí el licenciado Raúl Márquez, secretario interino del Partido Nuevo Progresista, me indican que es la designación oficial. Pero antes de eso quería hablarles de unos asuntos. Ustedes saben que se ha dicho que FEMA ahora está bajo investigación por los próximos 90 días, a ver si lo vuelan para allá mismo, para donde usted sabe.
Pero de momento, se han ocupado, están bien ocupados. Y particularmente los que tienen que ver con Puerto Rico y con el Caribe. Y le metieron mano a Luma. Dice que Luma está utilizando unos empleados de su matriz, Quanta, que no estaban incluidos en la contratación original y que eso pudiera redundar en un conflicto de intereses. Y los están utilizando nada más y nada menos para proyectos críticos que necesitan adelantar, porque evidentemente saben que están bajo fuego, y que necesitan hacerse para poder detener los apagones y establecer un servicio confiable. Y hasta ahí, tú dices, diantre, pues parece que... Y lo traen casi como una acusación. Pero no fue FEMA. Esos argumentos los presenta la Autoridad de Energía Eléctrica, o lo que queda de ella, ante el negociado, y los utiliza FEMA como una violación de contrato federal con unas consecuencias disque muy serias. Mire, esos proyectos necesitan hacerse. Y nos debería importar poco. Digo, hay que cumplir con no estoy haciendo un llamado a violentar la ley. Pero así sean marcianos y hayan llegado con en la nave y aterricen. Si hay que hacer los trabajos y se necesita esa mano de obra, poco importa quién lo haga. Porque es que, como dicen, estamos como la gata de Flora. Nos quejamos por todo. Si le metemos mano a la vegetación, ¡oh! Estamos cortando árboles, imagínate. Esos árboles están en la servidumbre, donde pasan cables, donde pasan postes. Pero nos quejamos también por los servicios, por las interrupciones de servicio. Nos quejamos de los gatos, que el paseo del morro apesta y que son un riesgo para la seguridad de mucha gente. Sí, nos quejamos de eso también. Pero si van a remover los gatos, ¡ay, bendito los gatos! ¿Cómo van a hacer eso con ellos? ¡Qué crueldad! ¿Quién nos entiende, mano? ¿Y por qué traigo eso? Porque esta situación con FEMA es parecida y la están utilizando, a mi juicio, para limpiarse un poquito la imagen, por lo menos la parte que tiene que ver con las Islas Vírgenes y con Puerto Rico. Hicieron otra cosa más. Pero ahorita voy para allá, porque tiene que ver con el COR 3, que tan criticada la oficina sea. Y dijo la gobernadora ayer que ellos le autorizaron a volar el COR 3 en Canto. Pero, si usted lee el título, es que van a volar en Canto del COR 3. No es necesariamente así, porque tiene que haber lo que se llama la figura del administrador o agilizador de procesos. Eso en inglés tiene un nombre ahí medio complicado, pero son 3 siglas, G-A-R, un GAR. Cuando oigan el GAR, es un oficial, administrador y agilizador de procesos. Y no se llamará COR 3, se llamará de otra manera, pero hay que tenerlo ahí. Y actualmente está nominado el licenciado y contable Eduardo Soria. Es que lo van a votar cuando vuelen el cuartel, se va a llamar de otra manera, pero esa figura tiene que estar ahí. Y eso el titular de la noticia no lo dice. Yo estoy seguro que la gobernadora lo dijo ayer. No lo recoge el titular. Muchas veces pasa. Ya está aquí conmigo el licenciado Raúl Márquez, secretario interino en servicio. El subsecretario, pero como el secretario anterior pasó a ser parte del esfuerzo de comunicación, que en mi juicio saben que les había dicho que eso había que nombrarlo como el secretario de Asuntos Públicos. Buenos días, Raúl. Buenos días, Eddie. ¿Tanto un tiempo? Placer verte, mucho tiempo. Sí, mucho Colaborador tiempo de mis espacios en otros medios. Siempre llevábamos a cabo el buen análisis. ¿Cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo? Cuéntame un poquito de ti para la gente que no te conoce. Bueno, Eddie, desde que nos veíamos allá en otra emisora, en De Frente, que discutíamos 3 o 4 veces a la semana, he seguido trabajando en mi oficina, ¿verdad? Tú sabes que yo soy abogado. Así es. Y asesoro legalmente en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, en municipio. Así que he seguido haciendo lo que estaba haciendo. Me integré temprano en la campaña de Jennifer González. Fuiste secretario de Estado bajo Wanda Vázquez. Fui secretario de Estado bajo Wanda Vázquez. A ti te ¿verdad? Tocó el tostón de la transición y de la transición de la pandemia, reabrir el gobierno en medio de la pandemia. La toma de posesión también. La toma de posesión del gobernador Pedro Pierluisi. Estuve supervisando y manejando esos procesos, liderando esos procesos el cuatrienio anterior.
Durante este cuadrenio me integré temprano en el juego a la campaña de Jennifer González. Fui el director de los abogados de Jennifer González. Luego de la primaria, cuando se convierte en presidenta del partido y obviamente toma el directorio, me nombró subsecretario del partido. ¿Verdad? Me nombró subsecretario del partido. Era el secretario. Y dejó a Irán como secretario del partido, porque, ¿verdad? Sí, ya Irán era secretario, lo nombró el gobernador Pedro Pierluisi en su momento. Jennifer decidió, nuestra gobernadora Jennifer González decidió que Irán permaneciera como secretario del partido, me nombró subsecretario. Actualmente, como mencionaste, Irán, como es excelente comunicador, es muy bueno con los medios, ¿verdad? Conoce cómo llevar el mensaje. Pues la gobernadora decidió nombrarlo secretario de Asuntos Públicos en Fortaleza. Es un portavoz de la administración, un portavoz de ella. Y por entender, Irán, que era inconsistente con ser secretario del partido, que también se convierte en un portavoz del partido. Esa fue la primera pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa a la gobernadora. Obviamente renunció. Al él renunciar y yo ser subsecretario, parte de mi función es sustituir al secretario cuando él no está presente, ¿verdad? Pues me convierto en el secretario interino del Partido Nuevo Progresista. Mira, un poco ha habido el intentar hacer una comparación con la administración de Ricardo Rosselló Nevares en cuanto a la organización y la estrategia, la presentación de medidas, órdenes ejecutivas. Y me parece que esa comparación quizás no sea justa porque las circunstancias son distintas para con la gobernadora. Y hay gente que llama de que ha sido desorganizado o improvisado este comienzo de la administración. ¿Qué tendría que decir en cuanto a eso? Mira, yo te diría que es que mucha gente no entiende lo que está sucediendo. ¿Verdad? Jennifer González se caracteriza por hacer las cosas de forma distinta y por no ceder a las presiones externas. Cuando la gobernadora entiende que lo que está haciendo está correcto o tiene una estrategia y tiene una agenda de trabajo, ella va a ejecutar esa agenda de trabajo y la va a llevar conforme a lo que ella entiende que es lo correcto y que es lo que tiene que hacer. Mucha gente no entiende, mucha gente presiona, mucha gente, ¿verdad?, comenta o tiende a compararla con otras administraciones y con otros políticos. Aquí lo que tienen que entender es que Jennifer González hace las cosas de forma distinta y yo la he visto en todo este transcurso, por todos estos años que la conozco, como en ocasiones no entiendo lo que está haciendo y al final, como las cosas salen, como todo se alinea y como todo trabaja. Lo que tienes que darle el espacio a la gobernadora de trabajar, de hacer las cosas. Y yo les aseguro a todos que van a ver cómo al final ella va a cumplir con sus promesas y va a llevar a cabo el gobierno que ella le prometió a Puerto Rico. Ella prometió resultados distintos, prometió cosas distintas. No podemos esperar el mismo proceso que han llevado otros gobernadores y que no ha funcionado. Y quiero hablar de esos resultados en breve, quiero hablar de los nombramientos también, de la expectativa que hay allá afuera y de lo que está pasando en las agencias. Estamos a punto de irnos a la pausa, pero dentro de esa llamada desorganización, no la estoy adjudicando ni atribuyéndomela, está el asunto de que quizás políticas que han sido controversiales han salido a la luz, como el asunto de la parguera, como el asunto del sistema energético y como otras medidas controversiales que ha tomado la administración, que dice la gente, pero ¿por qué hablar de eso ahora si hay otras cosas que ella había mencionado en la campaña que deberían tener prioridad? Mira, Eddie, son principios de política pública. Puede parecer una iniciativa, puede parecer muy simpática, pero si no está alineado con tus principios de política pública, no va a adelantar tu plan de gobierno. Hay medidas que parecen antipáticas de inicio, pero si las adoptas y son consistentes con tus principios de política pública, van a adelantar tu plan de gobierno. Pero hay estrategia detrás de eso. Yo te tengo que decir que la discusión de estos temas se ha quedado en la superficie. La discusión de la parguera, por ejemplo, se ha quedado en 2 centímetros de profundidad. Realmente no es la parguera. Están mirando la parguera, están mirando unos asuntos particulares. Lo que tienen que mirar es cómo se va a tratar la propiedad privada en el gobierno. Este es un gobierno republicano que cree en el capitalismo, en la democracia y aplica la regla que apliquemos en la parguera, la tenemos que aplicar en los 360 grados. Qué bueno que en Puerto Rico. Eso, porque esa es una de las cuestionamientos que tenía la semana pasada. Fíjate, si vamos a sacar a las personas que están cerca del agua, pero tenemos que meter a Loíza a sacar las comunidades que están allí cerca del agua, mira, Aguadilla. Tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos hablamos de la guerra en las agencias que parece haber. Sigo conversando con el licenciado Raúl Márquez, subsecretario y secretario en propiedad actualmente del Partido Nuevo Progresista. Raúl, te dejé en el tintero
un asunto porque la gobernadora en campaña había criticado la ejecución de las agencias y ella prometió que tan pronto ella ganara, venían esas agencias a ejecutar conforme al mandato que tenían y que los nombramientos que ella iba a hacer iba a provocar cambios significativos, inclusive en los primeros 100 días. Pero la información que parece trascender es que hay una guerra entre bandos todavía en muchas de las agencias donde se ha nombrado y donde no se ha nombrado secretarios, que están repartiéndose puestos y quién manda allí y quién no. Eso pudiera, no lo sé, descarrilar esa ejecución que la gobernadora ha prometido, ¿no te parece? Mira, Eddie, estos son problemas y tal vez minas. Tienen que estar inundando el teléfono, yo estoy seguro, diariamente. Y minas que sufren todas las administraciones. De acuerdo. ¿Verdad? Esto es una historia que tú has visto antes, con la experiencia que tienes, y es algo que yo he visto y he vivido antes. Lo que yo sí te puedo decir es que la forma de resolverlo y la forma de actuar ante esto va a ser distinto. Y yo te aseguro que todos van a verlo. Apenas llevamos 26 días de administración. Realmente la sesión inició el 13 de enero, que mucha gente le atribuye el momento de empezar realmente el gobierno, de empezar el juego, es una vez inicia la primera sesión, y eso pasó hace apenas 15 días. Pero yo te aseguro que detrás de todo lo que está sucediendo, la gobernadora tiene un plan, lo va a ejecutar y lo va a ejecutar en cumplimiento con las promesas que ella hizo en la campaña y en cumplimiento con la plataforma que aprobó el Partido Nuevo Progresista y que fue respaldada ampliamente por todos los electores en las elecciones de noviembre del año pasado. Ok, para hablemos en plata. ¿Esa situación en las agencias se resuelve políticamente? ¿La resuelve administrativamente el secretario, secretaria, director o directora? ¿Quién es el llamado a sentarse con esa gente y decirle, mira, dejen la pelea, tú vas para aquí, tú vas para allá, no estén repartiéndose nada, porque quien va a determinar eso es el secretario o el secretario de la gobernación? ¿A quién le toca hacer ese trabajo político en esa agencia? Mira, recuerda que la política ya pasó, que estamos en los actos oficiales. Pasó la política. Allí no parece haber pasado. Pasó la política y los que no se han dado cuenta están equivocados o están actuando de forma errónea. Es un asunto oficial, es un asunto de gobierno y a la gobernadora le corresponde, en conjunto con el secretario de la Gobernación y todo su equipo de trabajo, velar porque se implemente y se cumpla con la política pública, que se hagan los cambios que ella prometió, que se cumpla con lo que ella prometió, que se cumpla con esa plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista y que se ejecute conforme a lo que es el deseo de la gobernadora y su equipo de trabajo. Esta situación en la agencia es lo más parecido a lo que ocurre, y tú has vivido eso también, en un municipio que el alcalde pierde o que el candidato pierde. Claro. Donde tienes que a veces nominar un delegado presidencial y mandar a alguien para allá, simplemente escuchar los bochinches y las cosas que se hicieron en campaña. Claro, son más de 100 agencias, Eddie, y sería irrazonable exigir que en 20 días, en 15 días, las cosas estén como ha prometido o como ha deseado y como es el plan de la gobernadora que finalmente... De acuerdo contigo estoy ahí, pero ¿no es esto producto de esa tiraera que se formó entre perluisistas y la gente que apoyaba a Diego? Es probable y te lo digo. Eso es natural, es anticipable. Sabíamos que situaciones como estas se iban a dar, se han dado en el pasado. Lo distinto va a ser la forma en que se van a resolver, el acercamiento que se le van a dar las cosas y cómo la gobernadora va a trabajar con todo esto. Dijiste que ahí el gobierno comenzó, como quien dice, el 13 de enero, que comenzó la sesión de la legislatura. Hubo nombramientos previos que tienen el tratamiento de nombramientos en receso, lo he explicado aquí un montón de veces. Hay otros que no se han dado todavía y que tienen el efecto que hasta que no sean confirmados no pueden ocupar ni tomar decisiones en las agencias. ¿Cuánto eso también pudiera incidir, además de que las políticas federales no parecen estar fáciles para muchas de las agencias y sin recursos federales? Más todavía, ¿cuánto esto pudiera incidir en esa ejecución casi inmediata que ha prometido la gobernadora González Colón? Fíjate, Eddie, que la gobernadora se encargó de nombrar su gabinete constitucional y aquellos puestos puestos claves antes de que iniciara la primera sesión. Eso significa que estas personas, como bien has dicho que has explicado en el programa, entran en funciones en propiedad. Por ahí se escucha mucho la palabra designado. Realmente estas personas se convierten en el secretario. Sí. Verónica Ferrayoli, honorable Verónica Ferrayoli, es la secretaria de Estado, no es la designada.
debe ser confirmada antes del 30 de junio, según dispone la Constitución. Déjame detenerme ahí porque tenía la duda en el fin de semana, cuando la gobernadora estaba fuera del país. Sin tú ser confirmado, ¿puedes ocupar la silla de gobernación interinamente? Así es. Sí. Incluso yo fui gobernador interino y tú sabes que mi nombramiento no fue sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa. Lo que no puede ella es sustituir permanentemente a la gobernadora si sucediera, claro, si ya no estuviera disponible para continuar. Que fue lo que pasó con Luis Rivera Marín en el caso de Ricardo Rosselló cuando renuncia y provoca entonces que como no podía Paquito, entonces fuera la secretaria de Justicia en ese momento, Wanda Vázquez. Claro, pero la secretaria de Justicia era la próxima. Era la próxima, sí. Sí. En la línea de sucesión, porque sí, sabes que lo que se decía era que ella no quería hacerlo y que iba a renunciar y entonces pasaría a Hacienda. Exacto, como el secretario de Hacienda no tenía la edad, pasaba al secretario de Educación en aquel momento. Correcto. Mira, pero ¿y estas políticas federales cómo pudieran también desacelerar quizás esa ejecución prometida? Porque me parece que la gobernadora citó en tiempo récord y está bastante preocupada con ese tipo de políticas que, a pesar de que algunas se parecían venir, esta de los fondos los fondos federales ha cogido a más de uno por sorpresa. El presidente ha sido agresivo cumpliendo con la política pública que él dijo que iba a implementar. Y la gobernadora, bueno, lo primero que tengo que decir, Eddie, es que esto es un reflejo de nuestra situación y condición colonial, ¿verdad? Nosotros, y todos los estados están obligados, pero nosotros estamos en una situación. No voy a estar en desacuerdo contigo, especialmente. Yo sé que tú estás. Tú sabes por dónde yo voy. Tú tienes, de las tres, tú tienes issue con una. Las otras dos estamos de acuerdo. Dale. Mira, nosotros estamos en una situación especialmente delicada porque no tenemos voto por el presidente, tenemos voz en la Cámara de Representantes Federal, pero no tenemos voto, no tenemos voz y voto en el Senado. No tenemos un congresista, un senador. No tenemos forma de alguna forma presionar de vuelta o como dicen por ahí, pushback, lo que estaba ordenando el presidente. Así que la gobernadora, lo vimos ayer, lo hemos visto en estos días, está tomando todas las medidas necesarias para evitar que en Puerto Rico se pierdan fondos federales. Hay otros gobernadores que han decidido en otros estados hacerlo de forma distinta y retar la directriz del presidente. El presidente ha sido claro en que eso va a tener consecuencias. En Puerto Rico la gobernadora se ha asegurado de que aquí no se pierdan fondos federales. No es que se pierdan, pero ante la congelación, la determinación de si las políticas públicas son ambientalistas o de cualquier otro tipo, te va a desacelerar y te va a afectar esa agenda de 90 días o 100 días. Pues tendremos que adaptar el plan de gobierno, tendremos que trabajar con las órdenes ejecutivas del presidente y trabajar con lo que tengamos sin excusas. Y solicitaremos excepciones por ser Puerto Rico, porque esto parece tener efecto en todos los estados de la nación. No es que Puerto Rico sean el patito feo. Mira, Eddie, tenemos, como te dije, que trabajar sin excusas, tenemos que ser creativos con las soluciones y tenemos que trabajar con nuestra nación, con nuestro presidente y con las órdenes ejecutivas que dicta desde Casa Blanca. Mira, no puedo dejarte ir sin algo que estoy seguro que me venías escuchando y trasciende ya en los medios de prensa. Yo tenía la información ayer, la lancé con mucho cuidado hasta asegurarme que era correcto. Y es que hay un mensaje de la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, los fiscales de distrito, para que provean listas de testigos y de víctimas en los casos estatales para que sean deportados. Una cosa es tú cumplir con la ley y otra facilitar este tipo de políticas que es innecesario, no es requerido por la ley y que me parece que es atroz porque alguien que está buscando un servicio que necesitamos proteger, virarnos y denunciarlo para que los deporten cuando ha pasado una situación tan trágica como un caso criminal. ¿Qué opinas en cuanto a esto como abogado? Vamos a sacarnos el sombrero de la política como abogado, vamos a dejarlo ahí. Mira, como abogado, Eddie, Puerto Rico es una sociedad o es una jurisdicción donde la gente le gusta la ley y el orden. ¿De acuerdo? Nosotros cumplimos con la ley y el orden. El puertorriqueño, como regla general, es amigo de la ley y el orden. ¿De acuerdo? Y la ley y los reglamentos son
Y nos sabemos comportar cuando queremos y cuando no hay, y cuando hay consecuencias. Hay sus excepciones. Mírate el semáforo de Buchanan y mírate el semáforo de San Patricio. La gente se comporta distinto. Hay sus excepciones, pero la regla general es que aquí se cumple con la ley y el orden. Y nos gusta la ley y el orden. Hay una ley que exige que se reporten y se denuncien a testigos y a víctimas. Las reglas son objetivas y deben aplicar a todos por igual. Con esto te quiero decir, y puede sonar antipático, que para cumplir con la ley y el orden y quieres estar en un lugar, tienes que hacerlo conforme a lo que dispone la ley. Si no cumples con la ley, eso tiene unas consecuencias. Y al aplicar estas reglas objetivas puede parecer injusto, puede parecer triste, puede parecer antipático, pero es cumplir con la ley y el orden. Que la ley y el orden tiene excepciones, que hay que aplicarlas de forma sensible, que hay que considerar circunstancias, que hay que proteger el derecho civil, hay que hacerlo, pero hay que cumplir con la ley y el orden. Se me acaba el tiempo y agradecidísimo de que hayas venido por acá para hablar de todo esto. Me parece que esto pudiera tener un efecto inclusive sobre el nombramiento de Janet Parra. Y el sábado hay una vista de confirmación donde se someterán 8 nombramientos. Hay unos cuantos que quedan por ahí todavía que no se han sujetado y que ha dicho el vicepresidente del Senado que hay que hablar en el caucus acerca de ellos. Pero agradecido que hayas estado con nosotros, que se repita. Gracias a ti, Eddie. Te prometo que te pongo en el turno posterior para que no tengas que levantarte tan temprano para la próxima. Aquí estaremos. Agradecido Raúl Márquez, secretario del Partido Nuevo Progresista, abogado, amigo de muchos años, así que nos mantendremos en conversación en cuanto a eso, Raúl, agradecido. Y consono con eso, está aquí otro viejo amigo o amigo viejo. Usted lo determinará, el buen amigo Mario Porrata. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, ¿cómo estás? Espectacularmente bien, ¿y tú? Muy bien también. ¿La familia bien? Todo el mundo bien, gracias a Dios. Saludo a Mommy, a Father también. No, eso es definitivo, eso es automático, eso es fijo, eso es fijo. Mira, Mario, evidentemente a través de todos estos años, no solamente ha sido un fuerte defensor de los postulados del republicanismo y del presidente Trump en sus diferentes acepciones. ¿Qué te parece hasta ahora este 2.0 como ha comenzado? Hay gente que se ha sorprendido, hay gente que ya esperaba y lo anticipaba. ¿Cómo ves este comienzo de administración, quizás comparado con el del 2017? Aquí no se come cuento. Ok. Actually, para el día 20, que fue el día de la inauguración, en Telemundo Washington DC me entrevistaron de que yo pensaba que iban a ser los primeros 100 días y dije que esto iba a ser corriendo. Aquí se iba a arrancar, aquí no íbamos a gatear para ponernos de pie, esto iba a ser corriendo. Y lo comprobó, disparó en los nombramientos, los nombramientos y después sobre 25 órdenes ejecutivas atacando las cosas que él prometió en la campaña. Y esas promesas de campaña es lo que la gente quiere, que se cumplan. Así que lo que estás viendo, Eddie, es un presidente que literalmente no vino a comer cuento. Y van a haber detractores de su propio partido, eso siempre va a existir, pero lo más importante es que se están haciendo las cosas. Y él va a hacer las cosas como tiene que hacerlas, como prometió que las iba a hacer. Empezando con las deportaciones, empezando con el bajar el tamaño del gobierno federal, con poner a todo el mundo a trabajar, con todas esas cosas las cuales el pueblo está diciendo basta. Esa parte es importante porque yo no creo que él vaya a volar en canto, inclusive FEMA, o el Departamento de Educación. Él va a reducir ese deep state. Claro, es lo que he dicho, está en récord aquí. El gigantismo gubernamental. El gigantismo gubernamental es lo que va a hacer, y esto es parte de lo que yo entiendo que va a pasar con FEMA. Ya él nombró una comisión para analizar FEMA. Si ustedes entendieran la burocracia o burrocracia que tiene FEMA, es espantosa. Miren el tiempo que le tomó a FEMA ayudarnos a nosotros. Desde María. El gobierno anterior tuvo mucho que ver porque no hicieron un montón de cosas. Estamos clarísimos ahí. Pero él se da cuenta de eso. Mira a Carolina del Norte después del huracán. Mira a California con los fuegos. Luisiana. O sea, mira cuánto tiempo estuvo FEMA después del huracán de agosto ¿qué año fue? Cuando Bush. Estuvieron casi 20 años ahí. Sí. ¿Por qué? Por la burocracia. Entonces lo que él está diciendo es, esto le corresponde a los estados. Los estados ya tienen las contrataciones hechas, los estados conocen quiénes les pueden dar los servicios. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner una estructura, la cual sea básica, la cual pueda funcionar. Le distribuimos el dinero a los estados, que los estados hagan las contrataciones y después yo vengo a auditar. Pero tiene que haber un distribuidor, por lo menos, y alguien que ejerza también fiscalización si los gobiernos lo hicieron bien, porque sigue siendo dinero federal. Exactamente. Y o sea, que va a haber alguna estructura que a lo mejor se llame distinto.
Exactamente. Y lo mismo va a pasar con el Departamento de Educación. Ok. Un requisito de educación en Oklahoma no es igual que el de nosotros aquí. No, porque aquí no hay counties. Vamos a empezar por ahí. Olvídate del county, no el county, Es que la no hay estructura. lo que hay son municipios, no exacto. condados. Pero dale, vamos a llevarlo a las cosas educativas. Oye, en Oklahoma hay que enseñar historia de Oklahoma también. Nosotros no vamos a estudiar historia de Oklahoma, vamos a estudiar historia de Puerto Rico, al igual que estudiamos historia de Estados Unidos. Claro. Y entonces tú vas adaptando los requisitos de cada sistema educativo basado en eso. Pero Mario, en que los estados tienen los poderes. Y hemos hablado de esto en otras ocasiones y yo sé que tienes conflicto también. Cada vez que hablamos de rehabilitar o modernizar el sistema educativo, ¿por qué hay que hablar de currículo? ¿Por qué tenemos que hablar de las clases que se le dan a los niños? Vamos a hablar de administración, de cómo ese dinero va a llegarle al salón de clase a ese maestro que está robado y que no le llegan los recursos, que tiene que utilizar parte del poco salario que recibe. Pero tenemos que hablar que si de la perspectiva de género, de cómo los niños se visten, ¿por qué hay que estamos de acuerdo. Ese debate conjunto con la modernización o habilitación de un buen sistema educativo? Eddie, ¿Tú me puedes explicar? El sistema educativo lo que necesita... Explícaselo al marciano, vamos, que el marciano no tiene el contexto y acaba de aterrizar y necesitamos explicarle ciertas cosas para que él lo entienda. El sistema educativo lo que necesita es un administrador, tú lo has dicho claramente. El que entienda que los maestros necesitan tener recursos y tener buenas escuelas, tener buenos planteles, tener acceso, que tengan una seguridad. Y entonces, que tenga una parte educativa ese secretario o ese, que como quieras llamarlo, fantástico, pero no puede ser todo. Tiene que haber un balance entre las dos áreas. Y eso es lo que yo creo que tú vas a ver con Trump. Él está diciendo, espera. El nene que vive para dar un ejemplo cualquiera, en Tallahassee, está cerca de la NASA, pues vamos a ver cómo hacemos que se puedan combinar esos dos esfuerzos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos cerca de la NASA. El que quiera estudiar la aeronáutica, pues le damos un currículo de aeronáutica en donde sea administrado correctamente por los estados. Eso pudiera replicarse inclusive en las instituciones universitarias. Claro, pero no voy para allá. Vamos a hablar de claro. algo menos controversial. Fuera los trans del ejército y también el reconocimiento de solamente 2 géneros. ¿Dónde deja eso a la comunidad y los derechos adquiridos de la comunidad LGBT, Mario? Yo no sé por qué hablamos de derechos adquiridos de esas comunidades. Bueno, por legislación y por jurisprudencia del tribunal. Antes no se podían casar hasta que vino. Está bien, pero una cosa es el matrimonio, y otra cosa es cómo yo quiero forzarte a que me tienes que decir. Okay. O sea, ¿por qué yo tengo que decirle a alguien he, she, it, whatever, forzado? No, hombre. Todo es en español. Ay, Dios mío. Yo sé que también me enerva. Te encoleriza. Pero el factor es, que es lo que está diciendo, miren, hay 2 géneros nada más. Usted quiere vestirse como elefante, eso es su problema. No lo haga mi problema, exactamente. Pero el asunto del ejército es complicado porque tú tienes gente sirviendo actualmente y les vas a dar la baja. Estoy de acuerdo contigo. Y eso es algo que yo te apuesto que están mirándolo como lo van a hacer. Fíjate que lo primero que él quiere es sacar todos estos, y está en ese proceso, sacar todos estos generales que lo que hacen es que tratar de prometerle a todo el mundo y cumplir con todo el mundo. Tú no puedes ser para todo el mundo igual. Yeah. Y esos generales que le llama the woke generals, así es como le dice, es lo que está weeding them out y los va a sacar. Y más en una estructura militar que está para preservar la democracia y no necesariamente para practicarla. Eso es correcto. Okay. Pero lo importante es que esto es otra promesa de campaña que él está cumpliendo. Y él va a seguir en todo lo que tú veas de estos primeros 100 días. ¿Está careciendo de sensibilidad en ejercer esas políticas, Mario? Yo creo que no, porque tenemos gente que votó por él, porque el voto latino bajó 70-30 y que quizás sufre algún daño con el ejercer estas políticas. No, yo creo que, fíjate qué interesante. Los primeros, de lo que yo he leído, obviamente, que tú sabes que yo leo hasta las comiquitas, el voto latino lo que está diciendo es, oye, yo entré aquí legalmente, ¿por qué el ilegal tiene que venir a quitarme mi trabajo? Eso es una de las cosas que yo he leído. O robarme la identidad, esa es peor. Esa es peor. Y lo que están diciéndole es, miren señores, aquí hay que hacer las cosas bien. Aquí montaron un revuelo con las redadas que se hicieron. Las redadas de HSI, no fueron de ICE, fueron de HSI. Era para sacar criminales. Y fue lo que encontraron. Entonces, aquí montaron... De 46 personas, solamente 4 tenían récord criminal, Mario. Está bien. Y había un DUI y el otro pero era está bien. Violencia doméstica. Yo entiendo eso, pero quien lideró
la redada fue HSI. Entonces empezaron a decir, no, que van a meter los nenes en jaula. ¿Saben que la administración que metió los nenes en jaula fue la de Obama? De hecho, Y a Obama le decían el deporter in chief. Rebeca González estará con nosotros próximamente, que es la quien dirige, estuvo aquí hace unas semanas. Sí. Va a venir nuevamente a hablar con nosotros porque ciertamente es quien ha estado a cargo de estos operativos. Exactamente. Y ella se ha expresado muy bien y ha dicho correctamente, oye, esto es el gobierno federal, el gobierno estatal ni lo involucraron. Lo que pasa también es que la gente quiere, esto es lo más interesante del planeta. Mario, pero iglesias, hospitales, escuelas. No, las escuelas van a estar al margen. La gobernadora pidió el lunes en esa reunión que no se tocaran, pero no, ella pidió cuál va a ser el protocolo para cuando hagan esas claro, intervenciones. Y tiene que haberlo, tiene que haber un protocolo. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor, aunque la directora de HSI dijo que eso está al margen ahora mismo, porque lo que están buscando es los que son problemáticos a la N. ¿Cuántos niños pudieran ser problemáticos y tener expediente criminal? Y además de eso, que lo complico más, que vayan a la escuela con su tarjeta de residencia. Bueno. Que la tengan encima. A lo mejor tienen el ID card de estudiante, que puedes tenerlo. ¿Eso le sirve? Seguro, debiera servir. A ti te sirve en cualquier lugar, aunque la tarjeta electoral no se considera un documento oficial del gobierno, pero por lo menos tiene tu foto y tu nombre. Y ellos lo que quieren es foto y nombre. That's it. Yo ando con 3 por si acaso. Por si acaso me confunden. La licencia, la otra licencia de tú sabes y el passport card. Así que lo acabo de tener que pedir porque el mío se venció. Trasciende hoy en la sección de negocios of all places que la cantidad de solicitud del passport card, de la tarjeta. Tiene que haber, no he visto esa sección, pero tiene que haber aumentado, que es increíble. Dramáticamente, que no tienen la capacidad para manejarlo. Mira, pero un poco, Mario, antes de continuar, me hablaste ahorita de la jaula y déjame ver el papel que tú siempre llevas en la tarjeta. Enséñalo ahí. Déjame ver si está aquí. La cantidad de deportaciones, y veía ahorita el buen amigo Josian. Me traje el que no es. Me traje el que traje. Pero traje uno importante. No, está aquí. No, me traje uno importante. Me hablaba de la cantidad de deportaciones, o envié un video de un debate sobre la cantidad de deportaciones del presidente Obama. We the people, the Constitution of the United States. ¿Quién te firmó esa? No, esa no está firmada. No está firmada. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en ese documento, Mario? Además de las enmiendas constitucionales. Bueno, ¿estás hablando de la Constitución o el documento de las deportaciones de Obama? Bueno, no, te hablé de lo de las deportaciones de Obama, porque sé que siempre tienes el documento, pero no me lo trajiste hoy. ¿No trajiste tu prop? Obama deportó aproximadamente 2.8 millones de personas en sus 8 años. Ok. En los primeros 4 años de todo, desde lo que se llama voluntarios, desde los criminales, los voluntarios, el que dice, pero, antes de que me arresten yo me voy a ir. Pero tienes que registrarte porque tienes que ir a ICE y decir yo me voy. Ya. Como han hecho un montón de personas ahora mismo. Tienes ya también, en Puerto Rico reseña la prensa escrita hoy que hay 11 voluntarios y se montan y se van. Entonces tienes los que no son voluntarios, que son deportados porque te cogieron haciendo un crimen. Y esos vuelos como los de Colombia. Como los de Colombia. Que ese ahí Petro hizo un momento de Bring Me My Brown Pants. Para disimular el terror. Y entonces, en los primeros 4 años de Trump fueron 800,000 personas nada más. Ok. Entonces, todo el mundo, él ya dijo. ¿Pero qué fue? ¿Que con Biden se metieron muchos y malos? 10 millones, un poquito más de 10 millones de personas. Hay malos y hay buenos. Oye, no estoy diciendo que todos los inmigrantes ilegales son malos, pero en esos un poquito más de 10 millones hay de todo. Y lo que está saliendo poco a poco es lo que estás diciendo. Están diciendo, no, espérate, yo me voy a ir voluntariamente. Y están diciéndolo porque saben que si los agarran, el proceso es peor. Sí. Y entonces cuando el proceso es peor, la familia sufre más, sea la familia legal o la familia ilegal. Completamente de acuerdo contigo, Mario. Yo identifico 3 vertientes que yo estoy seguro que ya el presidente o sus asesores tienen que haberla pensado. Una, obviamente, esta detención que estamos viendo de jueces federales. La otra, el asunto de la afección a las industrias, cuando tiene supermercados, ferreterías, construction sites vacíos, la afección que eso le va a representar por falta de empleados. Y la otra vertiente que veo es que el Congreso, ante esa presión pública de ciertas, conveniente o no, justa o no, va a empezar algunos de los propios de él a hacer behind flojo, tú sabes. Aquí, y de momento como que, espérate que no eso, que repensar esto. Eso puede pasar, estoy de acuerdo contigo. Lo que yo creo es que también el mensaje a los empresarios que estaban contratando ilegales es, estás violando la ley tú también. Sí, claro. Y las sanciones son... Y son fuertes.
son bien fuertes a niveles que hasta te pueden cerrar el negocio. Ayer también salió un artículo en la sección de negocios de eso mismo, de las sanciones a las que se expone un patrono por contratar ilegalmente o contratar a indocumentados. Vamos. Entonces, tenemos que llegar, como la última que dijiste, a lo mejor hay que llegar a un balance, pero el balance no puede ser, yo te tengo que dejar entrar ilegalmente porque yo necesito esa mano de obra. A lo mejor el balance es cómo yo te acelero a hacerte legal. ¿Pudieran haber parámetros entonces Seguro. que estatuyan por orden o por legislación? Porque el problema es que ¿Cómo se muchas hace? de estas cosas parecen estar en contravención, una ley ejecutiva versus la Constitución o versus la ley, y entonces a esos efectos quizás hacer lo más sensible o dar algún tipo de excepción. Mira, o de hacer la regularización de ese estatus, porque hay mucha gente en trámite también, Mario. exacto. Y esos que están en trámite tienen su documentación de que están en trámite. Ujú. Y esa es la gente que lo está haciendo correctamente. Y yo creo que lo que vamos a ver es más o menos eso. Vamos a ver que va a llegar un punto en el cual el trámite se acelera para ciertas personas. El vetting que hay que hacerte sea más riguroso, pero más corto. El Ok. vetting de dónde vienes, cómo llegaste, de qué forma lo hiciste, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos buscando. Eso que estamos buscando, como de acuerdas, Mr. Mr. Blue. Blue? Yo creo que Demostramos la eso. edad. Diablo, ya nos delatamos. Zumba. Ese proceso es lo que se va a mirar también. Ok. Y ya tú estás escuchando varios senadores diciendo exactamente eso. No tengo problema con que hagas estas deportaciones, pero vamos a mirar el proceso. ¿Qué pasa? Y esto es lo que la gente tiene que entender. Si tú y yo nos vamos ahora a España y te dan 90 días de visado para entrar y tú estás más de los 90 días, el problema que se te forma es 20 veces más grande que el que se le forma a alguien en Estados Unidos ahora mismo. Okay. Es una cosa bien seria. Los europeos, los africanos, todos los países tienen este tipo de ley. ¿Por qué? Porque ellos dicen, verde, este va a llegar aquí, son abogados, y me le van a quitar el trabajo a 2 abogados aquí. O a un abogado y un contable, o un abogado y un economista, o lo que sea. Y cada vez leo más de esto de los sistemas migratorios, y cada vez Digo aprietan que es un problema a nivel mundial. Sí. Sí. Y han habido naciones que han tenido que, ¿verdad?, trancar la frontera. ante el consumo de sus recursos limitados, Claro. porque vas a necesitar proveerle asistencia a esa gente cuando llegue. Que es parte de lo que nos cuesta a nosotros también. Por lo menos, pero lo que te hablaba ahorita de que vayan a buscarlos a los centros de cuidado, a los hospitales, y partimos de la premisa, no puedo estar en desacuerdo contigo, y estás infringiendo la ley, y ahorita daba el ejemplo de que tú te comes el pare y la luz hasta que el policía te dé break, pero cuando te sancione y te penalice y te multe, no puedes gritar foul. Mira porque tú sabías lo que era la ley. Qué interesante. Ayer me estaba leyendo un artículo del Pero famoso. que alguien se esté idealizando y de momento te lleve. Eso es una exageración. Sé que es bien extremo, Pero pero ayer podría pasar. ayer estaba leyendo un artículo del libro de Gladwell, de Broken Glass Policing. esa es la de la ventana rota. Broken Glass Policing es como se llama. Trajeron al fulano aquel una vez a hablar de eso. ¿te Sí, acuerdas? vino Que hace tiempo. iban a nombrar de la policía. Sí, y después eso no sé qué fue pasó. un. Me escapa el nombre. ahorita, me acuerdo. Bratt, el que fue comisionado de la policía de Nueva York. Bratton, Ujú. de la policía de Nueva York. Sí. Pero estaba leyendo un artículo hablando exactamente eso. Yo soy un policía y la ley dice, para dar un ejemplo cualquiera, que no se puede beber alcohol en las aceras. Simple, ¿verdad? Nosotros tenemos un código de orden público y tú sabes que existe el código de orden público y dice, no se puede beber alcohol después de las 2 de la mañana en una acera en todo el municipio de San Juan. Ujú. Para dar un ejemplo, aunque solamente el Ni mío en de la San Juan. gasolinería, ni en ningún la sitio como gasolinera, ese, ni sí. nada. Ujú. Pues están dando un ejemplo de una persona, esta misma persona que escribe el artículo, dice que él en la ciudad de Nueva York estaba con una cerveza en la acera. Y tú no puedes hacer eso en la ciudad de Nueva York. Ok. Y se le acercó un policía. Y él dijo, me fastidié. Y el guardia simple y sencillamente dijo, usted no está causando problemas, usted no está haciendo lío. Cogió la cerveza y le echó en un zafacón. Le dijo, don't do it again. That's it. Pero él sabe que si lo hace la próxima vez, viene la sanción. Ujú. Y no va a salir bien, porque está violando la ley. Y eso que tú acabas de decir exactamente, me como el pare. Si el guardia no lo vio, yo no lo hice. Y es una frase que nosotros hemos tenido desde que yo puedo acordarme. If the cop didn't see it, I didn't do it. Ujú. Y cuando te agarran, te molesta. Ah, ¿pero por qué? Usted se comió el padre. Pero es que me lo he comido anteriormente. Ups.
Tienes otro problema. Tienes otro problema al decir eso. Ajá. Pero hay gente que se le zafa. Ya. Tú le preguntas a los policías de nosotros y hay gente que se le zafa definitivamente. Y eso es lo que está pasando aquí. Tú vas a tener gente que va a entrar ilegal, los van a agarrar una vez, Ok. los van a dejar que van a poder hacer sus trámites. Yo estoy seguro que pueden hacer sus trámites. Pudiera parecer, Mario, que hay violaciones de derechos civiles y infringir ese documento que tú tienes ahí en el bolsillo. Bueno, ahí ya estamos entrando en aguas profundas y necesitaríamos como 3 horas para hablar de ese tema. Cuarta enmienda. Lo que metan pasa, a tu casa, rompan la puerta y te lleven. ahí ya entramos. ¿Qué hizo la policía antes de eso? Si tienes causa probable. Tienes que tener un montón de factores antes de tú poder hacer ese tipo de acción. digo, para que no te invalide Para que no, el exacto. proceso. Por eso, porque si no, se fastidia el proceso. Si lo hacen si yo te pongo un wiretap sin autorización de un juez, Ujú. ya ahí se fue todo por el chorro. Aunque sea el wiretap más bobo que tú quieras pensar. Wiretap es una grabación. Una grabación, sí, perdón, es que yo brinco de atrás para Acuérdate atrás. que mucha gente se está levantando ahora. Y no necesariamente Ay, todavía no han también, tomado tú café, sabes. todavía no han tomado café. Sí, seguro, hay que explicarle. Igual que los malditos acrónomos. A mí me endiabla cada vez que usan los acrónomos. Ah. Porque si tú los utilizas todo el día y sabes lo que es, pues vamos, pero hay gente que está allá que no necesariamente lo usa todo el día. ¿De qué están hablando? Pero bueno, esa es mi batalla personal. Ven acá y hablando de todo un poco, vi que Pablo José dice que si sale presidente del partido va a vender Puerta de Tierra. Pues mira, eso es una recomendación Eso yo lo llevo pasado diciendo hace años. de la un presidente, Jesús Manuel Ortiz, pero es un edificio en ruinas y deterioro. Quizá un reflejo de la colectividad que albergó ese edificio por algún tiempo y que se ha negado, pero abruptamente, en reformarse y modernizarse, ciertamente, pero eso para propósito. Cuchín debe estar dando vueltas en la tumba porque fue su No nieto me quien lo atrevería, recomendó. No me atrevería a llegar ahí, pero el valor del edificio ha estado, porque la última tasación que se hizo fue del año 23 y el edificio está bastante ¿Del comprometido. 1923? No, del 2023. No, es que eso fue un issue porque la mandó a hacer Jesús Manuel Ortiz. Jesús Manuel, sí. Se la pone en el documento de recomendaciones a Pablo José y entonces de momento se vuelve todo este reperpero, ¿verdad? Por no decir la palabra que debo decir, de que si él debió haber hecho eso en privado, de que no debió haberlo hecho público, pero está siguiendo las recomendaciones que le dio el otro. Así que, Es al final exactamente del lo que día. estamos hablando de Trump. Él está siguiendo las recomendaciones y lo que le prometió a la gente, y eso es lo que él está haciendo. el adelanto de políticas o de programas o de todas las cosas que tenemos en proceso en Washington por parte de Puerto Rico con esta administración, con los dos Mike, Crapo, Mike Lee, G.T. Thompson. ¿Cómo ves ese asunto de cómo miran a Puerto Rico y el cambio de política para propósitos de adelantar ciertos intereses, Mario? Bueno, como todos sabemos, bregar en Washington es walk on eggshells. Hay que caminar sobre huevos, desafortunadamente. Y Sobre cartones de huevo. cartones de huevos, sí. La gente Sobre lo los entendió. huevos. Es peligroso. Ay, María, tú la verdad cuando te da con estirarlo, No, mi bueno, madre. tú sabes. Pero nada, Hay yo gente creo allá que... afuera que no ha bebido café, acuérdate. ¿Verdad? Hay gente que no ha bebido café. Zumba. Y Pablo José tiene algo muy interesante que tiene que hacer. Ujú. Él tiene que mantener lo que Jennifer comenzó Ok. en términos de las asignaciones y las obligaciones de fondos. Ujú. Él tiene que mantener ese trabajo corriendo. Él no puede meramente ahora decir, no. Como nosotros somos un territorio, él va a decir esto a la sociedad, pero como nosotros somos un territorio, yo quiero parar todos estos procesos. Él no puede hacer eso porque envía el mensaje equivocado. Nosotros seguimos siendo ciudadanos americanos no matter what. Y él tiene que bregar De con acuerdo. todas estas personas, Ujú. literalmente, desde el Speaker of the House hasta J.D. Vance, siendo presidente del Senado J.D. Vance. Sí. Él tiene que trabajar con todo eso y él insertar lo que él quiera por el medio. ¿Qué va a querer? Él no ha dicho qué es lo que él quiere. Y aliarse tan férreamente a un Hakeem Jeffries y a los Eso demócratas. trae problemas. Ahí, y te puedo darte fe que si algo hizo la gobernadora actual en Washington fue trabajar con los dos lados. Y eso yo puedo dar una fe Bueno, ciega. el proyecto de Es con con Andrea- Nidia y con Alexandria Caso Cortés. Alexandria. Imagínate, con ella o sí, ¿quién hubiera dicho? Ujú, ujú. Y eso fue ella. Que han estado calladitas, no han dicho No han mucho dicho ahora. nada, La pena que se no. cogieron. Después de que apoyaron a la alianza, ¿qué van a decir? Se les llenó el cuarto de agua y están buscando un sorbeto para respirar. En ese asunto, la directora de Prafa, la escuchaba ayer y me pareció, ¿verdad? Una Gabriela. mujer impresionantemente inteligente, con unos
recursos espectaculares y unas conexiones en Washington envidiables. Pero me parece que quizás pueda ser opacada por Pablo José Hernández y que quizás ahí necesitaba una figura más mediática. No por la crítica a su preparación ni a sus conexiones ni nada, pero yo conozco a Gabriela bien. Percepción. Gabriela se conoce el Congreso. Yo creo que ella te puede decir hasta cuántos relojes hay en los pisos del Congreso, en las distintas oficinas. Sí. La tiene dura, la tiene difícil. La tiene difícil porque ella es la directora de PRAFA, así que ella tiene que seguir la política pública de la gobernadora. Sí. Y cuando ella estaba de Chief of Staff de la gobernadora, ella es quien corría la oficina. Ya. Recuérdate. La tiene clara. Ella tiene la agenda clara. Poder comunicar, que es la parte que me preocupa. Y ella se comunica bien. Ella tiene un porte muy Mario, bueno. Gracias por estar con nosotros. Se me está acaba el tiempo, botando ya. Pero pronto hablamos de nuevo porque esto va a continuar. Agradecidísimo, hermano. A la orden Cuando siempre. regresemos de la pausa, está con nosotros Gabriel Rodríguez Aguiló. Hablaremos un poco más de la administración y qué va a pasar en la legislatura. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López para hablar de diferentes aspectos. Y mire, otras cosas pasando también aquí en Puerto Rico. Y es que recuerdan a la pegafuego, a la pirómana de allá de Cabo Rojo que le pegó fuego a el hotel y en los comercios, los 4 comercios o 5 que habían allí en esa área, que fue captada en cámara y que después se largó para Missouri. Pues fíjense, ayer la jueza, luego de haber celebrado una vista la semana anterior, el 22 de enero, la semana pasada, finalmente determinó que no hay fianza para ella. Se va a estar recluida en lo que se ve el proceso por la acusación federal que va a encarar. Ya se está hablando también de demandas para reclamar las cantidades que se perdieron en esos incendios y está bastante complicada. Llegó más pronto que tarde, lo que son las consecuencias para esta joven. Veremos a ver el ay bendito, veremos a ver qué puede decir. Recuerden que cuando le allanaron su casa le encontraron narcóticos también. Sabe Dios si se declara que tiene algún tipo de vicio para buscar alguna excepción o algún atenuante. Pero hasta ahora no hay fianza para la doña. Se va presa hasta que se vea el caso. Y otro asunto que es importante traer también y que ocurre ayer y que me parece acertado. Y sé que a lo mejor me caen encima por los ambientalistas y qué sé yo. Pero la secretaria del DACO, del Departamento de Asuntos del Consumidor, que estuvo aquí con nosotros, la licenciada Natalia Catoni, ayer saca sus pantalones a pasear o su falda a pasear y dice, ese reglamento de la prohibición del uso de plásticos de plásticos de un solo uso, debo decir, eso no va. Las circunstancias alrededor de la ley, que va a haber que derogarla en su momento, a mi juicio, no están como para poder implementarla y mucho menos fiscalizar su uso o su implementación, debo decir. Porque no existe el material para sustituir estos plásticos, los containers, los sorbetos y todas las cosas que se utilizan en los restaurantes. Y los fast foods ni le digo. El otro día tenía una de esas sed de por la noche y ya yo no estoy tomando mucho refresco. No voy a darle el sponsorship a nadie. Y salí de una de las colaboraciones que hago en las noches y paré en un sitio de comida rápida para tomarme el refresco. Y me dieron una tapa extraña ahí. ¿Y qué pasó? ¡Fua! Se me viró encima. Porque están inventando con un material que no está disponible. ¿Qué haces? Inclusive con lo que ya tienes ahí. Y en tanto y en cuanto eso no se resuelva, la licenciada Catoni está clara y era lo que había que hacer. Que eso destruye el ambiente, que los manatíes se están enredando en los sorbetos y en las bolsas plásticas y todo lo demás. Oye, hay una realidad. Y lo vimos con las bolsas de colmado y lo seguimos viviendo. Ahora hay una bolsa más dura y más difícil de reciclar. Y crearon un mercado para los comercios. Ahora hay que pagarla ante la bolsa que te regalaban. Y algunos nos acordamos de llevarla a veces y otros seguiremos pagando los 10 chavos o lo que le dé la gana al comerciante cobrarnos por ella. Esa es la realidad que pasó con las bolsas. Y con esto iba a pasar exactamente lo mismo. Porque inevitablemente le iban a subir el precio al plato de comida. Entiendo que ya tenemos con nosotros al representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Lo tenemos por la línea telefónica.
de mérito y un warning para él, porque sabe que es personal siempre acá, pero está por la línea telefónica el buen amigo Gabriel Rodríguez Aguiló. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días para ti, para todos los amigos de Nación Z. Discúlpame, es que hubo un error de mi parte en la comunicación, pero tranquilo, ya lo vamos a recuperar ya próximamente. Vamos para adelante, representante, claro que sí. Comienza la sesión, ya hay proyectos presentados. Vamos a empezar. ¿Le dieron a usted alguna comisión? ¿Tiene alguna comisión que está dirigiendo? Sí, voy a presidir la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Okay. que la tuve mi primer cuatrenio, así que es un área que conozco y que he dominado durante toda mi trayectoria política en la Cámara. Así que vamos a estar trabajando con diferentes temas con la salud. Ya me reuní con el secretario y tenemos varios puntos que vamos a atender en la agenda, tanto en la Cámara como también con el secretario, y de igual forma ya tuve comunicación con Juan Oscar Morales, que va a ser mi contraparte en el Senado. En el Senado, estuvo aquí con nosotros la semana pasada. Para no duplicar esfuerzos, ¿verdad? Claro. Él va a tocar unos temas, yo toco otros, después los cruzamos y adelantamos los trabajos en el tema de salud en Puerto Rico. Representante, más allá de los asuntos de salud, ¿cómo ha comenzado esta Asamblea Legislativa en términos de la estrategia y los proyectos bandera que quizás han tenido a bien presentar las diferentes delegaciones? Por lo que he visto y examinado en el sistema, que lo cambiaron bastante, el portal interactivo, tuve que jugar un rato con él. Ha sido mucha legislación que ya se había presentado, proyectos nuevos, hay muy pocos. La realidad es que estamos comenzando, Eddie, y ciertamente hasta el sistema está comenzando, ¿verdad? Ya. Se bajó el sistema para subir el nuevo portal, que va a traer mucho de lo que tenía la administración de Tatito Hernández, ¿no? De la transparencia y otros temas. Claro. En cuanto a la legislación, pues tradicional, en esta fecha, particularmente los que llevamos varios cuatrienios, pues presentamos legislación que la presentamos el cuatrienio anterior, que se nos quedó en el camino por alguna razón. Eso es lo que te vas a encontrar ahora. Claro. Ya comenzaron a llegar los proyectos del Ejecutivo. Ciertamente esperamos que esta semana lleguen proyectos adicionales, ¿verdad? Que son proyectos enmarcados en lo que es o lo que fue, era y es la propuesta que le hicimos al pueblo de Puerto Rico para ejecutar desde la Cámara de Representantes, como son los temas energéticos, los temas que tienen que ver con los alivios contributivos, el desarrollo económico, entre otros. Así que esos proyectos deben estar ¿Esas van a llegando ser ya las banderas o las insignias de esta Cámara de Representantes, como quizás lo fue la adopción en un momento dado con Jennifer y con Johnny también, y quizás otro tipo de asunto que tenía que ver con los movimientos de las agencias o la transformación de las agencias? ¿Cuán importante va a ser para ustedes trabajar los asuntos de estatus y ahora con todas estas políticas federales, representantes? El estatus siempre es un issue para nosotros, ¿verdad? Y siempre está en nuestra agenda. De hecho, Eddie, ya se comenzó a coordinar con la Comisión de Asuntos Federales y del Veterano, que la preside el representante Aponte Hernández, un impacto que vamos a hacer en el Congreso en el 3 y 4 de marzo, ¿verdad? El 2 de marzo, el 3 se celebra la ciudadanía, el 2 es domingo, Claro. sería el 3. Representante, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos continuamos esta conversación, me parece importante y va a definir lo que va a ser el futuro político de las delegaciones. Estamos en la conversación con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Representante, dejamos un poco en el tintero la pregunta de las políticas y cómo se iba a manejar, inclusive el asunto de estatus por esta Cámara de Representantes, y dado de que la gobernadora hizo una orden ejecutiva también para que los secretarios y secretarias o directores y directoras de corporaciones públicas también tuvieran su intervención en asuntos lo tengo apuntado por aquí, educar sobre la condición territorial. No participar en meeting, ni en rally, ni en caravana, educar a los funcionarios electos y no electos federales en cuanto a la condición territorial de Puerto Rico. Y le pregunto, ¿hay proyectos ya radicados en cuanto a adelantar el estatus, la estadidad, particularmente a través de alguna iniciativa, legislación o algo allá en la capital federal? Pues no, te decía que la primera semana de marzo, entre el 3 y el 4 de marzo, vamos a estar haciendo diferentes iniciativas allá en Washington, un grupo de legisladores, y se van a invitar alcaldes también. Fecha icónica, ¿verdad? Alcaldesa. Esa fecha. ¿Perdón? Fecha icónica, ¿verdad? Me parece que se celebra
El 2 de marzo, la El 2 de ciudadanía, marzo. sí, pero el Ujú. domingo, así que el lunes y martes estaremos allá. Vamos a estar llevando a cabo varias iniciativas en esa dirección. Te adelanto que la semana pasada hubo 3 compañeros que estuvieron allá en Washington, José Aponte, Ángel Morey y Che Pérez, llevando los resultados del plebiscito, hablando con congresistas y el feedback, ¿verdad? Fue muy bueno, Fue un buen ¿verdad? timing para eso, con todo lo que estaba Sí, pasando. siempre lo va a hacer, Eddie. Nosotros tenemos que forzar el tema. Nosotros no podemos sentarnos aquí en Puerto Rico Ujú. y mirar para Washington y decir, miren, allá no está pasando nada ahora, vamos a salir corriendo para hablar del tema de estatus. No, 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 no. Nosotros tenemos que forzar el tema y tenemos que tener presencia y es lo que ha hecho la gobernadora con esta orden ejecutiva, que es esta instrucción a los secretarios que cuando estén en los temas a nivel del Ejecutivo, que también se oriente a los congresistas o a los funcionarios del Ejecutivo de la realidad de Puerto Rico y la desigualdad que tenemos en Puerto Rico cuando hablamos de fondos, programas, entre otras cosas. Así que eso es bien importante, crear conciencia, ¿verdad? Para poder llevar a cabo iniciativas y llevar a cabo, desarrollar el tema del estatus en Washington. Es bien importante, Eddie, y también nosotros tenemos que capitalizar con lo que se creó, ¿verdad? La delegación extendida, que están en diferentes estados, personas privadas, sin posiciones, que están en diferentes estados, en esa misma sintonía, ¿no? Orientando a los funcionarios electos, En esa delegación orientando a la extendida, comunidad. representante, ¿hay de republicanos y demócratas? ¿Hay de los dos? Sí, hay de ¿O los son dos, sí, sí, mayormente sí. demócratas por la Sí, no, afiliación del exgobernador Rosselló? bueno, yo no tengo el dato exacto, pero Ya, sé que hay de los dos, ¿verdad? Sé que hay ya. demócratas y sé que hay republicanos porque he compartido con ellos en diferentes Okay. ciudades y estados y hay de los dos, ¿verdad? Es un tema que no se toca mucho para evitar fricciones porque allá la política es bastante fuerte en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a las ideologías de cada partido y a veces las discusiones se tornan bastante fuertes, así que nosotros, el tema principal es el movimiento de la estadidad para Puerto Rico y la igualdad y ese tema pues no se agota. Representante, con el resultado de las elecciones, hemos visto unas delegaciones de minoría mermadas o raquíticas, por decirlo menos, y quizás esa voz cantante la ha llevado Luis Javier Hernández en el Senado, pero en la Cámara, ¿cómo está funcionando esa oposición? ¿Hay una verdadera fiscalización? ¿Ya se estrategizó, se conformó esa oposición? Que vamos, no es decir que va a ser la piedra en el zapato de ustedes, pero que va a tomarse los turnos, a hacer las conferencias de prensa. Eso está pasando en Cámara actualmente, ya sea por el Partido Popular Democrático, por el Proyecto de Dignidad. Victoria Ciudadana no quedó, ¿verdad? No tiene legisladores, pero quizás con alguna otra figura o desde el mismo partido, no sé. ¿Hay alguna voz que se haya levantado en alguno de los asuntos para propósitos de ofrecer oposición a lo que ustedes proponen? No se sienten. Están en una esquina, ¿verdad? Con algunas He visto a Héctor 15, Ferrer 16. sumamente callado recientemente, no sé por qué, ¿verdad? No he No, visto no se expresiones de él. sienten. No se Okay. sienten ahí. Te tengo que decir que por lo menos en este primer mes no se han sentido, no se han dejado sentir. Fíjate que ayer trataron de descargar una medida. ¿Tú te enteraste? No. En Cámara, no, Bueno, no. pues por eso, o sea que creo que la delegación del Partido Popular está aturdida todavía con el resultado electoral y no han Digo, pero logrado, ¿verdad? Dignidad y el PIB también, porque no he visto mucho No, de claro, ellos. no, pero es que dignidad en la Cámara de Representantes, con todo el respeto, ¿verdad? De la licenciada Alicia Burgos, Ujú. ella nunca se ha dejado sentir, a menos que sea un tema particular, en 4 años que ella pudo tener algún tipo de participación, teniendo una comisión, porque ella presidió una comisión el Sí. cuatrimestre pasado Creo que y era no el se de los dejó. asuntos de la gente de mayor edad, ¿no? De los adultos mayores. Exacto, y, Ujú. y, y pues un tema tan importante y no se dejó sentir, es la realidad. Quien tuvo el protagonismo el cuatrimestre pasado por Proyecto Dignidad fue Joan Rodríguez Rodríguez Bebe, la Bebe. senadora. Ujú. La desplazó totalmente a ella. En la Cámara, te tengo que decir que esperaba mucho más de la delegación del Partido Independentista, que bueno, por primera vez desde que yo estoy allí, ya hace 20 años, Ahora hay tienen tres tres, representantes. tienen tres representantes y tampoco se Yaneli sienten. O Lebrón, Denis sea, Márquez y Adriana Gutiérrez. y a esta fecha tampoco se han sentido, o sea, no se sienten, yo no los veo, ¿verdad? No, en la discusión pública. Bueno, quizás que están organizándose, bueno, pues ese es su asunto, pero en cuanto a fiscalización, en cuanto a presencia, más allá de estar presente en el hemiciclo,
pues no se dejan sentir. No era como cuando empezamos nosotros el año pasado, desde el día uno que arrancamos empezamos fuerte, ¿verdad? A fiscalizar y a hacer cuestionamientos y a hacer conferencias de prensa y señalamientos contra las administraciones, tanto en Cámara como en Senado, que eran del Partido Popular. Es muy diferente, ¿verdad? Ellos tendrán su estrategia. Sí te digo que nosotros estamos en el PNP concentrados en cumplir con los compromisos programáticos. Las comisiones ya están básicamente todas se han constituido, están comenzando a trabajar. O sea que es un proceso de aprobar reglamentos y ¿verdad? Hacer ciertos trámites que toman unos días, pero ya a partir de esta semana o la próxima vas a ver vistas públicas y comenzar el trabajo legislativo. Representante, hay una expresión que quería su reacción a los efectos, que decía que Patria Nueva iba a acabar paulatinamente la dependencia de fondos federales y que esta administración del PNP y de las políticas de Donald Trump los ha acabado en tiempo récord o pudiera acabarlo porque los ha detenido con las políticas de Donald Trump. Su reacción inmediata a eso. Bueno, eso solamente es política y politiquería. O sea, la realidad es que los fondos federales están ahí. El presidente Trump y pero si se detienen o se reapropian y se redesignan a otras cosas, estaría en problema esa ejecución que prometió la gobernadora. Bueno, y Puerto Rico va a encontrarse con la realidad de lo que es la desigualdad. Ciudadanos americanos que estamos en Puerto Rico, que vamos a ser tratados no de segunda, sino de tercera clase, si eso pasa. Pero es que no se detuvieron los fondos de Puerto Rico nada más, es de todos los programas de ayuda federal, con excepciones muy contadas. Por eso, pero Puerto Rico, tú sabes que la dependencia, el presupuesto de gasto del gobierno de Puerto Rico son cerca de 28 mil millones de dólares. No me acuerdo el número, puede ser 29 mil millones de dólares. Representante, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos necesito hablar de otra cosa que está pasando al seno del Partido No Progresista. Cuando regresemos, agradecido. No se vaya, no se me retire. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, luego con el buen amigo representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Representante, le preguntaba, ¿las cosas en las agencias están funcionando bien? ¿Van a poder llevar a cabo su agenda de ejecución como lo quiere la gobernadora? Porque la información que me llega es que hay una guerra ahí de bandos todavía de los de Pierluisi contra los de Jennifer González. ¿Qué le ha llegado a usted? Porque me imagino que lo tienen que haber llamado con más de una situación. Bueno, la realidad es que las agencias de gobierno también están en un proceso de transición y acaban de llegar secretarios que están en proceso de confirmación. De hecho, el sábado el Senado tiene ese proceso, comienza el proceso para algunos sí y para algunos no, pero bueno. Por eso, los que estén listos, ¿verdad? Pero esas tropas de abajo que se sufrieron la batalla de la primaria y que parece no haber pasado la página o que peor aún, vienen a desquitarse por lo que les hicieron. Siempre va a existir ese roce, ese es el problema de las primarias, ¿verdad? Y mucho más cuando una primaria que fue tan intensa, pero en general, el gobierno está funcionando, va a funcionar y va a comenzar a ejecutar. Claro. Así que ciertamente esto es un proceso de transición, cuando se están nombrando los secretarios, están conformando sus equipos. Hablaremos a ver cuál es el progreso de esos representantes. Agradecidísimo de que haya estado con nosotros en la mañana de hoy. Me traiciona nuevamente el tiempo. Pero, sé que te va, pero hay un cambio dentro del propio partido y es normal, ¿verdad? Que ciertamente, lo reconozco. Agradecidos, representantes. Hablaremos pronto, Dios mediante.